Muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su clase de hoy, estimados estudiantes. Su clase del día de hoy corresponde a la materia de español, como podrán estar viendo en pantalla. Para esta clase solamente elaboraremos esas dos actividades que tenemos por ahí. Serán el producto de esta clase. Esta clase va a tratar como la anterior que ya vimos en un primer inicio, donde hablábamos acerca de la cultura latinoamericana, ¿sí? Incluso hasta por ahí pusimos algunas preguntas en ese entonces, ¿sí? Estas preguntas que vimos en esa primera clase. Y pues bueno, esta segunda clase de español sería la continuación de esa secuencia que tiene que ver con la narrativa latinoamericana, que ya vimos en la primera clase de español, como les acabo de mencionar, y les acabo de mostrar el producto de la primera clase. Bueno, esta clase número 6 de español entonces, ¿sí? Comienza, como ya les mencionaba, recuerden que es acerca de la narrativa latinoamericana, como aparece en pantalla, ¿sí? En la sesión número 1, en la clase número 1, vimos esta sesión y ahora comenzaremos con la sesión número 2. La sesión número 2, ¿sí?, nos pide únicamente que hagamos dos cosas: que identifiquemos todo lo que tiene que ver con la literatura latinoamericana en base a una noticia que nos pone ahí el libro, y que pues volvamos a retomar ahora sí el concepto de narrativa latinoamericana, ¿correcto? Por lo cual yo a ustedes les voy a mostrar aquí en pantalla de nuevo los conceptos de narrativa y luego el de latinoamericana, y en base a los dos elaboraremos nuevamente el concepto de narrativa latinoamericana. Entonces, pues tenemos que narrativa se entiende por narrativa la descripción oral o escrita de un acontecimiento real o ficticio con el fin de persuadir y enfrentar al espectador, el cual puede ser un lector o un oyente. Entonces, se le puede llamar a cualquier cosa narrativa que se narre, es decir, donde alguien platique, ya sea por escrito o de manera oral. Por eso dijimos que en el rubro de narrativa entraban las novelas, los relatos, los cuentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que se ha narrado. Y también en la sesión 1 de español vimos que Latinoamérica pues era todo lo que estaba aquí en verde, ¿correcto? Incluso teníamos nosotros el concepto de que en Latinoamérica pues eran todos los países donde se hablaba español, ¿sí?, o alguna lengua correspondiente al latín, ¿sí?, como lo es México, como lo es Brasil, como lo es Venezuela, como lo es Paraguay, como lo es también, aunque en Brasil hablen portugués, también el portugués proviene del latín. Entonces, hay que recordar pues nada más dejen, nada más les muestro la imagen de Latinoamérica, nada más les quiero mostrar, entonces, volver a recordar pues lo que es o dónde está Latinoamérica, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta al momento de hacer sus actividades. Déjenme nada más ver si me lo permite el internet. Ok. Entonces pues tenemos que narrativa, ya dijimos que es cualquier texto que se narre, ¿sí?, donde alguien narre, ya sea de manera oral o escrita. Entonces también una novela, un cuento, un mito, una leyenda, una fábula entran dentro de la narrativa. Y pues tenemos que Latinoamérica serían todos los países que tenemos. Sí, en esta imagen que está por aquí podemos identificar a México, ¿sí?, podemos identificar a Brasil, podemos identificar a Paraguay, Venezuela, Chile, ¿qué más? Argentina, Panamá, México, ya dije Venezuela. Bueno, todos esos países conformarían Latinoamérica. Entonces, la narrativa latinoamericana, ¿sí?, sería todos los cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas o cualquier texto que esté escrito de manera de narrativa, pero que esté escrito por un autor latinoamericano, ¿sí?, es decir, por un autor que pertenezca a cualquiera de estos países que teníamos ahorita aquí en pantalla: a Brasil, a Uruguay, a Portugal, a Brasil, a Uruguay, a Argentina, a Chile, a Panamá, a México, ¿correcto? Bueno, entonces, como les comentaba, su libro nada más nos pide retomar ese concepto, y yo a ustedes aquí les resumí en el producto de hoy
en 2 actividades lo que el libro nos pide, facilísimo. La actividad 1 nos pide que de esta noticia elaboremos 8 preguntas con respuesta acerca de esta noticia y que las anotemos. Preguntas con respuesta, 8. Y tienen que ser estrictamente de esta noticia, ¿correcto? No de otra. Y la actividad número 2 nos pide que expliquemos mediante un dibujo pues lo que es la literatura latinoamericana y lo coloremos. Recuerden, ¿sí?, que esta hoja la pueden imprimir o simplemente hacer las actividades en su libreta. ¿Sí? Entonces sería todo para esta clase de español, retomando el concepto de la narrativa latinoamericana, y solamente con estas 2 actividades daríamos fin a la clase número 6 que corresponde a español. Sería todo, muchachos, de mi parte. Espero y estén muy bien, se encuentren muy bien en casa. Hasta luego.